Hola, bienvenido, bienvenida a Artemisión, un canal en el que hablamos de arte, de ciencias de las religiones y de corrientes espirituales. Si te apetece, puedes visitarnos en nuestras redes sociales, nos encontrarás en Instagram como Artemisión Blog, en TikTok como Artemisión y también puedes visitar nuestro blog de divulgación 100% gratuito en arte y ciencias de las religiones titulado artemisión.es. ¡Comenzamos! En el episodio de hoy nos vamos a centrar en la figura de los demonios. Vamos a hablar de estas criaturas que no solo pueblan las películas de terror modernas, sino que son figuras fundamentales para las religiones monoteístas. En este caso nos vamos a centrar más estrictamente en la visión católica y abordaremos cuestiones como cuál es su origen, cómo se crearon, qué tipos de demonios existen y por qué Dios los permite. Para ello nos basaremos en la obra Suma Daemoníaca del sacerdote y teólogo José Antonio Fortea. Por definición, un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. Los demonios no tienen cuerpo material, sino que su existencia es estrictamente espiritual. Tal y como señala el padre Fortea, spiritus en latín significa soplo, hálito. Los demonios son espíritus que al no poseer cuerpo no se someten a los pecados de la carne, como la lujuria o la gula, aunque sí que pueden tentar a los seres humanos a cometerlos. No, en su origen los demonios fueron ángeles, es decir, espíritus. Al ser creados por Dios, se les ofreció una prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Y es que, antes de esta prueba, los demonios veían la presencia de Dios, pero no su esencia. Para entender este concepto hay que comprender la noción aproximativa del verbo ver, ya que la forma en la que los ángeles veían a Dios era como una especie de aproximación intelectual, es decir, escuchaban su voz, sentían su presencia santa, pero no conocían su rostro. Ante la prueba que Dios les puso, algunos ángeles obedecieron y otros no. Y solo los que le contravinieron de forma irreversible se convirtieron finalmente en demonios. Esta desobediencia no se produjo de golpe, sino que se sucedieron distintas fases en la psique de los ángeles dentro del tiempo de los espíritus, conocido como el Evo. Aunque para los seres humanos este desacato pareciera haberse producido en un instante, para los ángeles fue un periodo muy progresivo y bastante largo. Al comienzo, los ángeles sintieron la duda de que la desobediencia de la ley divina quizá fuera lo mejor. En el momento en el que aceptaron voluntariamente esta posibilidad como una opción a considerar, estas criaturas de Dios ya pecaron. Fue lo que se conoce como un pecado venial, que con el tiempo fue evolucionando hacia un pecado de tipo más grave. En la primera fase, ningún ángel estaba dispuesto a alejarse irremediablemente de Dios, ni siquiera Lucifer. Fue algo que sucedió de forma pausada, cuando sus voluntades se fueron alejando y sus inteligencias fueron aceptando el mal y consolidándose en el error. Su determinación de desobediencia se fue tornando profunda e irreversible, buscando justificaciones racionales para disponer su existencia totalmente al margen de la ley divina, congelando su amor a Dios y sembrando la idea de un destino aparte de la Trinidad. Un destino completamente autónomo. Este proceso de autoconvencimiento trajo también consigo la idea de que Dios no era Dios, sino un espíritu más, de que Dios podía ser su creador, pero tenía errores y sus leyes eran asfixiantes. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad, se fueron tornando en algo opresivo, irrespirable, y empezó a ser visto como un tirano del que había que desprenderse. Como vemos, la transformación en demonios fue algo progresivo. En el transcurrir del tiempo del denominado Evo, algunos odiaron más a Dios y otros menos. Unos se hicieron más soberbios y otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más en unos pecados específicos. Es decir, cada ángel tenía su propia naturaleza dada por Dios, pero cada uno de los ángeles caídos se deformó según sus propios caminos extraviados. Por eso, la batalla terminó cuando cada demonio se encasilló en una postura irreversible: la envidia, la lujuria, la pereza, la ira, etc. En un momento dado, Dios decide no insistir más, decide no enviar más gracias de arrepentimiento. Y no lo hace porque cada vez que envía su gracia, los demonios se afianzan más en lo que ha escogido su voluntad individual.
En este punto, dice el padre Fortea, que Dios Amor da la espalda a una parte de su propia creación para dejar que sus hijos caídos sigan con sus vidas aparte de él, con esa soledad interior con la que se doparán por los siglos de los siglos, celando a los fieles que gozarán de la visión de un ser infinito. Los demonios no fueron enviados a un lugar cerrado, oscuro y lleno de llamas por mandato divino. Dios los dejó como están, abandonados a su libertad, a su voluntad, tal y como ellos mismos quisieron. Cabe resaltar que los demonios no ocupan un lugar físico. De hecho, no ocupan ningún lugar. Al no poseer cuerpos físicos, no existe un lugar como tal donde amarrarlos o encadenarlos para que se sometan a torturas. De la misma forma que los ángeles no entraron en un espacio celeste específico, el infierno de los demonios es un estado espiritual. Es decir, cada espíritu demoníaco, allí donde esté, lleva en su interior su propio infierno personal, de la misma forma que cada ángel posee dentro de sí su propio cielo. Algunos de los nombres más conocidos de demonios son los siguientes. Satán. De todos los demonios que se revelaron, Satán es el más inteligente y bello. Su nombre aparece en el Antiguo Testamento y su raíz primitiva significa adversario, así como atacar, acusar o enemigo. Diablo. Es el nombre que recibe Satán en el Nuevo Testamento. Proviene del verbo griego diabalo, que significa acusar. Aunque la gente utiliza la palabra diablo y demonio como sinónimos, la Biblia recurre al término diablo en singular para referirse al demonio más poderoso. Belcebú. Es usualmente usado como sinónimo del diablo. Proviene de Baal Zebul, que se traduce como Señor de las Moscas. Si nos salimos por un momento de la fuente de suma demoníaca en la que estamos basando este episodio y consultamos un artículo de culturacolectiva.com, veremos que allí hace referencia a Belcebú como uno de los 7 príncipes del infierno que representaría el pecado capital de la gula. En realidad, Belcebú era un dios de la fertilidad y las cosechas dentro de la religión pagana, y se cree que los actos de adoración a Baal incluían la quema de niños y prostitución dentro de los templos, una situación que llevó a los hebreos a sentir miedo y repulsión hacia esta divinidad y sus adeptos. Su imagen es descrita de forma horrenda, con 3 cabezas, la de un humano con corona, un gato y otra de una rana, las cuales estarían sostenidas por el lomo y las patas de una araña, según la visión del ocultista Colin de Plancy. Lilith. La tradición judía la considera un ser demoníaco. En la mitología mesopotámica, Lilith es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Por un lado, en el mito sumerio, Lilith es una diosa o fuerza independiente asociada a la oscuridad y muy temida por los hombres. En el mito hebreo representaría la igualdad frente al hombre, ya que fue creada a su semejanza. Así Lilith, viéndose igual a Adán, se rebeló ante sus exigencias de sometimiento y lo abandonó, oponiéndose de esta forma también a los designios divinos. Asmodeo. Del persa Aesmadaeva, Asmodeo significa espíritu de cólera. Asmodeo era un demonio símbolo del deseo carnal, conocido por aparecer en el libro de Tobías. Enamorado de Sara, mató a sus 7 primeros maridos la noche de bodas antes de consumarse el matrimonio. Pero cuando Sara en octavas nupcias se casó con Tobías, hijo del profeta, el arcángel Rafael ayudó a apresar a Asmodeo encadenándolo en Egipto. Seirim. Suele traducirse como peludos. Deriva del hebreo sair, que significa peludo o macho cabrío. Demonio. Del griego daimon, que se traduce como genio, en la mitología grecorromana no era una entidad maléfica, pero en el Nuevo Testamento siempre se usa para designar espíritus malignos. Lucifer. Nombre extrabíblico que significa estrella de la mañana o portador de luz. Este nombre designado por Dios hace alusión a su belleza. Mantuvo una posición privilegiada en el cielo antes de caer y deformarse. Los textos eclesiásticos usan el nombre de Lucifer como sinónimo de diablo, aunque el padre Gabriel Amorth cree que se trata de entidades diferentes. Lucifer, en este caso, sería concretamente un demonio inmediatamente inferior a Satán en cuanto a jerarquía. Según el padre Fortea, los demonios no tienen una forma visible determinada. Su naturaleza es inmaterial, y Dios no permitiría que adoptasen cualquier forma determinada con tal de engañarnos, como la de un sacerdote o el mismísimo Santo Padre. Por el contrario, Dios solo les permite aparecerse en momentos muy concretos y bajo la forma de sombras que se mueven, como engendros monstruosos u hombres pequeños de color muy negro.
Esta última forma es bastante popular en la tradición literaria cristiana desde la época de los Padres del Desierto y en los testimonios de Santa Teresa de Jesús. Cuando tradicionalmente decimos que Satán es un enorme dragón o una serpiente, lo que queremos decir en realidad es que posee un carácter monstruoso, grotesco, fiero, venenoso y astuto como estos seres. Pero no posee esa forma visual como tal, sino que la deformación es en su personalidad, ya que los demonios, recordemos, son criaturas fuera del plano físico. Estos seres demoníacos se dedican sobre todo a tentar, y pueden hacerlo de forma continua y bastante insidiosa. Pueden tratar de provocar una obsesión, una fobia o cualquier clase de pensamiento negativo, incluso derivando en una enfermedad. En este sentido, pueden llegar a enfermar a una persona, pero solo en caso de que Dios lo permita, lo cual nos introduciría a la fascinante cuestión de por qué Dios permite el mal que quizá exploremos en otro episodio. De la misma forma, tampoco se puede descartar del todo que los demonios actúen sobre las enfermedades mentales, aunque Fortea nos recuerda que su origen es principalmente natural. De forma extraordinaria e inusual, Dios puede permitir que un demonio provoque una enfermedad, tal y como menciona San Lucas expresamente, diciendo: una mujer desde hacía 18 años padecía una enfermedad producida por un espíritu y estaba encorvada. De esta mujer no se dice expresamente que esté endemoniada, pero sí se comenta que el demonio es la causa de dicha enfermedad. Los demonios también pueden producir pesadillas. Sin embargo, es prácticamente imposible distinguir cuándo se producen de forma natural y cuándo su origen es demoníaco. Solo se puede sospechar lo segundo cuando, sin otras causas aparentes, ya sean conscientes o subconscientes, y supervisadas siempre por un psiquiatra, la persona mantiene un periodo largo de pesadillas y terrores nocturnos fuertes. En este caso, lo que se recomienda es usar agua bendita y rezar a Dios para que lo proteja a uno de cualquier influjo demoníaco. A pesar de todo, el volumen que hemos citado, Suma Daemoníaca, señala que los demonios no pueden leernos el pensamiento. Su inteligencia, superior a la nuestra, les permitiría deducir lo que pensamos, pero están fuera de la naturaleza de nuestra alma, que solo puede ser leída por Dios. Sí, la primera constancia de un pacto formal con el demonio aparece en el siglo V en los escritos de San Jerónimo. Este padre de la Iglesia nos cuenta que un joven, para obtener los favores de una bella mujer, acudió a un mago que le impuso como pago por sus servicios renunciar a Cristo con un escrito. Sin embargo, si nos situamos en la actualidad, uno puede firmar cualquier tipo de documento escrito con la intención de pactar con el demonio, pero ninguno se le va a presentar para recogerlo. Parece que la clave del asunto reside en la invocación. Sin embargo, el alma puede arrepentirse con un simple acto de voluntad, y en ese punto el pacto quedaría simbólicamente en papel mojado. Además, el padre Fortea nos recuerda que el diablo o sus demonios no son necesariamente las figuras que pueden garantizarnos el acceso a un puesto de trabajo deseado o conseguirnos riquezas. Estos seres tienen la capacidad de tentar a un jefe para que ascienda a un determinado empleado, etc., pero la tentación siempre se puede superar, ya que en última instancia lo que está por encima de todo, incluso del poder demoníaco, es el libre albedrío del alma humana. Así que, por lo que parece, un pacto con el demonio no es tan garantista como creemos tradicionalmente. El infierno es el lugar de penitencia para los pecadores, pero es más un estado de privación de la visión de Dios que un espacio físico o un lugar como tal. A pesar de ello, es cierto que en el Apocalipsis se habla de un lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La tradición iconográfica dentro de la historia del arte ha desarrollado ampliamente este espacio o lugar o estado tan temido para los creyentes cristianos, del que hoy también nos vamos a ocupar. La iconografía del infierno tuvo un desarrollo lento hasta el año 1000, cuando empezó a impulsarse algo más. Si atendemos a la arquitectura románica del medievo, nos daremos cuenta rápidamente que las portadas de los juicios finales nos narran escultóricamente el infierno como un lugar de condenación para las almas de los pecadores. En época gótica, el mismo espacio se concreta a través de la representación de diferentes castigos, algunos bastante cruentos, que reciben las almas de los condenados. El tema del juicio final, impulsado sobre todo a partir de la crisis iconoclasta, se convertirá en la iconografía característica de las portadas de ambos estilos, del románico y del gótico.
El mensaje simbólico se centra en ejemplificar el momento en el que Cristo se alzará como juez del alma humana, venciendo definitivamente al pecado, al demonio y a la muerte para restituir el orden paradisíaco que hubo al comienzo de los tiempos. Hay que tener en cuenta que en el arte medieval occidental se llevaron a cabo diversas iconografías sobre el infierno. Una de ellas es la de la boca del infierno, simbolizada como una imagen animal y monstruosa que señala el camino de entrada a este lugar espantoso. Esta iconografía, seguramente de origen anglosajón y establecida en época altomedieval, tuvo su auge a partir del siglo XII, especialmente en el arte hispano, francés y alemán. En la zona italiana se elabora una iconografía más cercana a la bizantina, consistente en una zona de fuego delimitada por rocas y motivos geométricos. En su centro se suele disponer al diablo, sentado en un trono o encadenado a una columna, a cuyo alrededor se despliegan las almas de los condenados. Tal y como hemos mencionado, en el mundo bizantino, el infierno es recorrido por un río de fuego y dividido en diversas casillas o alveolos donde se representan las distintas penas que sufren los condenados: fuego, tinieblas, gusanos, agua. Esta disposición tan particular es observable en el juicio final de la Catedral de Torcello del siglo XII. En la península ibérica contamos con el singular caso de una representación del infierno cosida a una página del Beato de Silos, con una composición tetralobulada que enmarca 4 imágenes demoníacas. La figura de la izquierda correspondería al arcángel San Miguel, quien aparece frente al demonio Barrabás que intenta descompensar tramposamente la balanza. Sin embargo, otro modo muy diferente de plasmar el infierno es bajo la iconografía de la Anástasis, un episodio recogido en textos como el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Consiste en el descenso de Cristo a los infiernos tras su muerte para liberar a los justos. Las imágenes que surgirán en el contexto bizantino relacionadas con este episodio no se corresponden con la fuente citada ni con ninguna otra canónica, pero serán ampliamente difundidas en Occidente gracias a obras como La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine o Speculum Humanae Salvatione de Vicente de Bouvey. La escena usualmente refleja a Cristo portando la cruz y pisoteando las puertas del infierno tras destruir los cerrojos y atar con cadenas a Satanás mientras toma de la mano a Adán, quien arrastra a su vez consigo al resto de los justos. Una de las obras más tempranas al respecto es el Beato de Gerona, del año 976, donde se distingue la coexistencia entre el limbo y el infierno, además de que las figuras aparecen inusitadamente desnudas. Como cabe esperar, tenemos que hacer una mención especial al infierno concebido por el maravilloso poeta y escritor Dante Alighieri, en su celebérrima obra La Divina Comedia. En ella recorrió los lugares más inhóspitos donde moran los demonios, estableciendo una topografía concreta e insólitamente ilustrativa. Dante otorgó al infierno una forma concreta de cono, dividido en varios niveles dependiendo de la gravedad del nivel de los pecados de las almas condenadas. Cuanto más profundo era este nivel, más grave era el pecado cometido, ya que el alma estaba más cerca de la presencia del diablo. El artista renacentista Sandro Botticelli leyó su obra y se quedó maravillado por los detalles que relataba. Inspirándose en ellos, plasmó la imagen del infierno a través de dibujos con todo lujo de detalles, desde una funesta entrada, pasando por aguas congeladas, ríos de fuego y decenas de almas sufriendo diferentes castigos eternos hasta descender a la zona más lejana de Dios, el centro de la tierra, también llamado Cocito. En la mitología griega se trataría de un río del Hades. Y hasta aquí el episodio de hoy, donde hemos hablado de los demonios, de su origen y también de algunas nociones teológicas para aprender un poquito más sobre su naturaleza. Si te ha gustado este episodio, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones en la opción de todas y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Te recordamos que puedes hacerlo en Instagram como Artemisión Blog y también te animamos a que leas el blog de artemisión.es, donde encontrarás material sobre arte, ciencias de las religiones y turismo cultural. Dicho lo cual, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos pronto.